Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de alguien que en sus inicios comienza su militancia política en la Unión Cívica, después, por cierto, viraría a posiciones de izquierda, acercándose, claro, al Frente Amplio. Dirigió durante muchos años esta queridísima radio, cuando se llamaba CX30 La Radio. Fue 2 veces senador de la República. Estamos hablando, claro, de José Germán Araujo. Esta es la entrevista realizada por Alberto Silva a mediados de los 80. Se habla de que Pregón, la agrupación que lidera la doctora Alba Roballo, la Unión Popular, el Movimiento Revolucionario Oriental, el 26 de marzo disidente del MLN, como movimientos políticos muy cercanos a democracia avanzada, con posibilidades de integrarla. Bueno, no, yo de esto no tengo conocimiento. Parezco el ministro de Defensa Nacional, pero no sé absolutamente nada de esto. Me han dicho que algo se publicó por estos días, pero en lo personal yo no he mantenido diálogo con ninguno de los compañeros a los que se alude aquí. ¿Cómo es eso de tus premoniciones, que tengo entendido en gran medida suelen cumplirse? Bueno, no, eso es algo que ha trascendido más allá de lo que yo hubiera deseado. Es decir, primero, esto de las premoniciones es algo muy sencillo que, al decir de algunos científicos con los que he hablado, a todo el mundo le ocurre. Premonición es eso de que en determinada instancia nos parece que esa situación que estamos viviendo ya la hemos vivido antes. Por ejemplo, llegar a un lugar donde uno nunca estuvo y sin embargo en determinado momento tener la sensación de que sí, que ya estuvimos hoy, que habíamos mantenido esa misma conversación. Bueno, a mí también me ha pasado alguna vez o muchas veces, y alguna fue muy importante, muy importante porque eso me permitió hasta salvar la vida. Y eso trascendió y entonces se le ha dado una importancia grande por parte de algún periodista. Yo trato de no hablar demasiado de estas cosas porque creo que no sean más frecuentes las cosas que a mí me han pasado de lo que le han pasado a otros. Reitero, esto al decir de los científicos le pasa a cada hombre y mujer 300 veces por día, en hechos intrascendentes. A mí también me pasa en hechos intrascendentes y alguna vez me pasó en hechos muy trascendentes, es todo, nada más. Para mí es mucho más importante hablar frente a un micrófono todos los días, saber que la gente me escucha, que hablar para 98 diputados que probablemente no tienen interés en lo que digo. Sí, esa es una frase que yo pronuncié frente a los micrófonos de la radio, cuando todavía estábamos bajo la dictadura y cuando se me hablaba de que yo estaba queriendo hacer carrera política. Y dije eso, y dije la verdad, dije lo que realmente sentía y siento. Tal es así, por ejemplo, que tú ahora me estás haciendo el reportaje en casa. Yo en la tarde de ayer no concurrí al Senado de la República porque tenía una fuerte gripe. Sin embargo, en horas de la mañana y aún con fiebre, fui hasta la radio a hacer la audición radial. Para mí es más importante contactarme con el pueblo, hablar con el pueblo, explicarle, por ejemplo, ayer todo el tema de las pasividades. Es más importante esto que ir a una comisión. Por supuesto, hubiese ido incluso con fiebre si en el día de ayer se hubiese votado algún proyecto de ley, pero no era así. Cuando yo dije aquello, lo dije porque lo sentía y sigo sintiéndolo. Yo no tengo vocación de parlamentario y creo que para ser parlamentario o buen parlamentario es necesario también tener vocación. A mí no me parece mal que otros compañeros tengan esa vocación de parlamentario, pero yo no la tengo. Yo si alguna vocación tengo es la de comunicador, digamos, ¿verdad? Es decir, yo me siento 1000 veces más cómodo en la radio que en el Senado. Y esto era así antes y lo sigue siendo ahora. Pero ocurre que hay una vocación que está por encima de otras y es la vocación del militante. Yo me considero un revolucionario, es decir, quiero serlo. Yo estoy al servicio de una causa, la causa de nuestro pueblo. Y en eso no es solo lo que uno desee, sino lo que los compañeros crean que uno debe hacer. Ocurre que yo tuve que aceptar la candidatura porque el Frente Amplio, cosas que muchos olvidan, el Frente Amplio fue a estas últimas elecciones con el 65% del Frente Amplio proscripto, con 7 organizaciones políticas
integrantes del Frente Amplio proscriptas, con más de 5.500 compañeros que estaban proscriptos. El Frente Amplio prácticamente no tenía candidatos conocidos, y entonces fue necesario apelar a individuos que, como yo, se habían hecho conocer durante la dictadura. Yo me había hecho conocer a través de lo que fue la militancia en la resistencia, a través de la radio, y por esa causa entonces otros compañeros creyeron de que tenía que ocupar ese lugar, y aunque me negué 6 meses, al final uno tiene que dejar lo individual de lado para aceptar lo que es, digamos, el pedido de otros compañeros de lucha, cosa que fue lo que yo hice, pero en realidad sigo sin tener vocación para el Parlamento. Ya que tú has ubicado geográficamente el lugar de esta entrevista, tu departamento, la ubicación, la zona, cómo está diseñado, la amplitud, da la impresión de una persona acomodada, como se suele decir. No, yo no soy una persona económicamente acomodada. He vivido y vivo con comodidad, es cierto, en un departamento que va más allá de mis posibilidades reales. Simplemente vivo aquí, en este departamento que es alquilado, porque cuando fui desalojado de mi anterior vivienda, en épocas de la dictadura, que no podía ni pagar el alquiler, un compañero, el propietario de este departamento, insistió en que yo me viniera para el mismo. La verdad es que traté de no hacerlo, pero cuando faltaba solo un día para el desalojo, acepté su invitación. Yo pago aquí un arrendamiento que dista mucho de ser el arrendamiento normal, pago mucho menos de lo que debiera, gracias a este compañero que así entendió las cosas. Pero por otra parte no niego que yo he vivido siempre con comodidad. Nací en un hogar muy humilde, pero ya a los 18 años en lo personal trabajaba muy bien. A partir de los 19 empecé a ocupar cargos gerenciales, siempre tuve buenos ingresos, y eso me ha permitido vivir con comodidad, me ha permitido viajar. No tengo bienes, no tengo capital, tengo apenas una casita en un balneario. Tuve mucho más, lo perdí con la radio durante los años de dictadura. En la actualidad tengo mi sueldo, mi auto, y bueno, los intereses en la radio, pero intereses en la radio que también se multiplicaron por un lado y decayeron por el otro, porque al principio, cuando yo ingresé a la radio, el capital de inversión fue mínimo y era consecuencia además del producto de mi trabajo y nada más que eso. No soy un hombre de fortuna, no tengo cuentas bancarias, vivo al día, pero vivo, digamos, ojalá todos los ciudadanos del país pudieran vivir como yo vivo. Hay quienes sostienen que la mayor adhesión que tú generas en la gente se produce en las personas del sexo femenino y de edad más bien alta. ¿Cuál es tu reflexión? Máximo si tenemos en cuenta, hablando de alta, que tu altura es de 1,70 m. Bueno, yo sé que se dicen esas cosas, sí. Y alguna vez lo he analizado. Creo que la explicación es esta. Durante muchos años, la radio fue compañera de mucha gente en este país. Y en particular, Diario 30 dio lugar a que se estableciera una comunicación con los oyentes muy especial, muy particular, casi familiar. Aunque uno no conociera personalmente un oyente, el día que se encontraba con él y lo reconocía como tal, se sentía como de la familia y se siente como de la familia. Yo creo, por lo menos así yo me sentí, creo que durante aquellos años de dictadura, en aquella soledad, donde nosotros pasábamos a ser la compañía de muchos, yo me transformé en el hijo que no estaba, en el hijo que estaba preso o que estaba en el exilio, fuera del país, como consecuencia del exilio económico o político. Creo que me transformé en el hermano o en el padre o en el novio de cada una de las personas que escuchaban la radio. De ahí esa familiaridad. Y todo eso se mantiene en el tiempo. Quizá esa sea la explicación. Pero también quizá también haya algo de comprensión o de, digamos,
de acuerdo a lo que yo entiendo y creo, intento actuar así, por otra parte, yo a la mujer le doy una importancia en la sociedad que quizás no le asignen todos. Yo voy a poner un caso concreto, no a niveles simplemente de adherentes, a niveles de dirección en la corriente de Unidad Frente Amplista son mayoría las mujeres. Es decir, reconocerle a la mujer el papel protagónico que tiene que jugar en la sociedad, tan protagónico como el del hombre, no más, pero tampoco menos. Y eso pienso que se trasunta a través de toda mi prédica, a través de todas mis actitudes, y quizá eso también sea otra de las razones, ¿no? Continuamos compartiendo la charla que mantuviera Alberto Silva a mediados de los años 80 con el director de CX30 La Radio, José Germán Araujo. ¿Por qué los actuales senadores Juan Raúl Ferreira y Manuel Flores Silva aparecen como los más puntuales en tu contra, cuando hace un tiempo no muy lejano había incluso una relación en el plano personal afectiva contigo? Yo creo que tienen que tratar de justificarse. Es decir, antes de las elecciones hablaban un idioma muy similar al del Frente Amplio. Eso indicaba que estábamos muy cerca. La cercanía de posturas traía como consecuencia la cercanía hasta personal, si se quiere. Luego ellos cambiaron su discurso, cambiaron su actitud, su comportamiento. Es decir, ellos están defendiendo no precisamente lo que dijeron que iban a defender, sino otras causas. Y entonces creo que eso es lo que derivó después en un enfrentamiento que ellos quisieron hacerlo de orden personal. Y bueno, y por ahí creo que está la explicación. En estos momentos el senador Flores Silva parecería que sigue en pie de guerra, parecería que el senador Ferreira ha modificado un tanto su actitud, en este momento incluso cruzamos saludos, pero las diferencias se mantienen y bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Y por qué el doctor Tarigo, el presidente de la Cámara de Senadores, pareciera que tuviera la cancha flechada, hablando en términos deportivos, para con tu persona? Bueno, habría que preguntárselo al doctor Tarigo, ¿no? Lo haremos en su momento cuando le hagamos el punto de vista. No, lo que ocurre es lo siguiente, hay gente que supone que todo esto es consecuencia de aquella polémica que mantuvimos cuando lo de las Malvinas. Y yo digo que no, que aquel enfrentamiento y estos, los actuales, son consecuencia de nuestras diferencias en lo ideológico, a lo que se suma una intolerancia, digamos, para la relación personal, humana. Y entonces el doctor Tarigo desgraciadamente olvida de que él es el vicepresidente de la República, que es el presidente del Senado y de la Asamblea General, y que como tal tiene que aplicarse al reglamento y no a sus sentimientos personales. Si el doctor Tarigo siente odio por nosotros, que no lo trasunte a la hora de aplicar el reglamento y aplicarnos un reglamento especial para nosotros. Yo he hablado con él al respecto y últimamente parecería que se ha operado un cierto cambio. En lugar de flechar la cancha, la abandona. Cada vez que yo pido la palabra, él se va de sala. Pero son problemas personales del doctor Tarigo, no míos. Yo voy a seguir adelante con lo mío, por supuesto. Sinceramente, y si hiciéramos de cuenta que no está este grabador de por medio, ¿no te has arrepentido de lo que dijiste cuando se llevaba adelante la guerra de Malvinas? En absoluto, en absoluto. Muy por el contrario. Yo he pedido en la radio que se vaya desgrabando todo lo que dijimos. Quiero decir, hay horas y horas de nuestra prédica que fueron grabados. Y todo eso yo he pedido que sea desgrabado ahora porque vamos a publicar algún libro próximamente en el que todo aquello que dijimos durante la época de las Malvinas quede dicho y por escrito y para siempre. Creo que los hechos nos han dado totalmente la razón. Ocurre que muchas personas se equivocaron y entendieron que nuestra prédica era una prédica prácticamente anunciando el triunfo argentino, cosa que jamás hicimos. Nosotros le dábamos la razón a Argentina y se la seguimos dando. Las Islas Malvinas son de la República Argentina, las Malvinas son argentinas. El gobierno británico, en alianza con el imperialismo norteamericano, llevan adelante su política de prepotencia y ante ello nosotros estamos y seguiremos estando siempre. Nosotros le damos la razón a la República Argentina, que no fue dársela a Galtieri. A Galtieri nadie lo insultó más por aquellos días que nosotros mismos. Y todo eso está grabado.
ocurre que al principio el 92% del pueblo, de acuerdo a una encuesta, estaba en favor de Gran Bretaña. Nosotros con nuestra prédica hicimos que la gente viera claro y se volcara toda esa gente en favor de la República Argentina, de la causa argentina, no la causa de Galtieri, la causa de Argentina, la causa de los pueblos del tercer mundo, la causa de los pueblos latinoamericanos. La gente cambió y entonces vio con claridad todo esto. Pero claro, como después Argentina es derrotada, lo que era lógico, lo que nosotros anticipábamos por otra parte, cuando es derrotada muchos creyeron de que nosotros los habíamos engañado porque le hicimos creer en la victoria, cosa que jamás. La gente confundió una cosa con otra. Pero todo eso está grabado, todos esos documentos van a ser publicados. Y nosotros estamos muy satisfechos de aquello porque sí es verdad que nuestros pueblos avanzaron, y el nuestro en particular, en el entender qué era el imperialismo. La primera vez que lo podemos pasar al imperialismo por nuestras costas. La primera vez. Y entonces allí mucha gente maduró, mucha gente salió a hablar de la unidad necesaria de toda Latinoamérica. Este sentimiento de unidad y de integración que hoy existe es consecuencia en buena parte del tema de las Malvinas, aunque muchos no se den cuenta de ello. Y lejos de estar arrepentidos de aquella prédica, nos sentimos orgullosos de la misma, a tal extremo, reitero, que vamos a tratar de publicar un libro que va a ser quizá más de un volumen, con todo aquello que nosotros señalábamos en aquella época. Y va a ser textual, con algún agregado, alguna cosa, pero el entrecomillado verán que es que termino de manifestar. Yo, para finalizar, te enumero una serie de circunstancias, de hechos, de nombres propios, y te pido que en 2 o 3 palabras o me los definas o me digas qué te sugieren. A ver. Demagogo. Hay unos cuantos en nuestro país, todos aquellos que, por ejemplo, dijeron que se iban a ocupar de los pasivos y ahora lo que se ocupan es del Fondo Monetario Internacional y son capaces de meterle la mano en el bolsillo a los pasivos para pagar la deuda externa. Unión Cívica. El partido político en el cual nací, mi bisabuelo fue uno de sus fundadores, mis padres fueron grandes militantes y fue el punto de partida para que yo termine estando donde hoy estoy. Radio Senador. Un halago. Paseo del Parque. Una necesidad, fue la necesidad que tuvimos los integrantes de la radio de buscar recursos para poder pagar los sueldos fuera de la radio, porque en la radio se nos perseguía de tal forma que los clientes no estaban, y como no había clientes en la radio, como no había comerciantes, no había anunciantes, tuvimos que dedicarnos a lavar copas durante la noche para poder pagar los sueldos. Amaral. Amaral. Y qué decir de Amaral. Cuando me decís Amaral pienso en Mariana y pienso en tantos otros niños, que festejar que Amaral sea como es y que esté con su familia no nos da toda la felicidad que debiéramos sentir, porque todavía faltan otros niños. Basilio Araujo. Bueno, un antecesor, uno de los 33 orientales, y nosotros de ese árbol salimos. Aventurero. Aventurero, todo aquel que desgraciadamente olvida que es necesaria la formación política para poder lograr todas las metas que nuestro pueblo anhela. Camerata. Un buen momento, creo que fue una de las grandes cosas que se hicieron en este país a nivel musical, y yo estuve vinculado a ellos en su primera experiencia. Una ventana abierta al mundo. Mi primera experiencia radial cuando era un jovencito todavía integrante de la Unión Cívica en CX30 Radio Nacional. Calentón. Y calentón, puedo ser yo. Contraalmirante Márquez. Un delincuente. Nacional. Algo que no significa un problema de principios, y una de las pocas cosas que no me dediqué a revisar por la misma causa. Vendedor de quesos. Otra necesidad y una buena experiencia. Misionero en China. Una forma de ser revolucionario cuando no entendía el mundo tal como era. Cusquitos. No, a esta altura prefiero olvidar ese episodio. Hasta el mañana. El saludo de Navidad en aquel año de 1980, el saludo de Navidad que llegó a todas partes del mundo y terminaba con esas palabras: hasta el mañana. Mono viejo no sube a palo podrido.
Es una expresión que aprendí de mi padre, pero que intenté que se transformara también en un hábito de vida. El punto de vista de hoy fue muy especial. Compartimos la charla que mantuviera Alberto Silva a mediados de los años 80 con José Germán Araujo.